Es así que Ana Colchero fue mucho más que una figura del espectáculo. Aunque se hizo famosa por telenovelas como Corazón Salvaje, Isabela, y Nada Personal, lo que pocos sabían es que detrás de su mirada firme y su actitud rebelde se escondía una mujer compleja, sensible, y comprometida con su libertad. En el año 2000, contrajo matrimonio con un hombre que, en apariencia, compartía sus ideales. Ese hombre era José del Val, un reconocido etnólogo, intelectual y académico que tenía 18 años más que ella, pero como ocurre en muchas historias que se visten de perfección, la tormenta comenzó a gestarse en silencio. La relación entre Ana y José del Val fue intensa desde el inicio. Ana lo admiraba, sentía que había encontrado a alguien que la entendía. Pero con el paso del tiempo, esa admiración se fue convirtiendo en algo más, algo que empezaba a oler a control, a vigilancia, a desconfianza. José, según se supo años después, tenía una característica que Ana jamás imaginó que se volvería una pesadilla: era celoso, posesivo, y extremadamente controlador. Aunque nunca hubo denuncias públicas de violencia, fuentes cercanas a la actriz aseguraron que él controlaba cada movimiento de Ana. Pero como toda mujer fuerte que se ha visto atrapada en una jaula invisible, Ana comenzó a buscar espacios para respirar. Fue así como se refugió en la literatura, y en ciertas amistades que la hacían sentir viva de nuevo. Y fue ahí, según versiones no confirmadas pero cada vez más comentadas, donde apareció él. El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, era un hombre que no necesitaba presentación. Con una pluma magistral y una presencia imponente, había conquistado no solo al mundo de las letras, sino a muchas mujeres que caían rendidas ante su inteligencia, su verbo y su aura casi mística. Ana y Mario se conocieron, según rumores, durante una conferencia en la Ciudad de México. Él la escuchó hablar con vehemencia sobre la censura, el feminismo, el poder de las palabras. Ella lo miraba con respeto, como quien se encuentra con una leyenda viviente. Lo que empezó como un intercambio intelectual se fue transformando, según algunas fuentes anónimas, en una amistad íntima, y luego en algo más. Se dice que tuvieron encuentros discretos, siempre bajo el pretexto de la literatura, la filosofía o la política. Que caminaban por calles poco transitadas, que compartieron cafés escondidos en Coyoacán o Polanco, y que hablaban de todo, excepto de sus respectivos compromisos. Porque sí, Mario estaba casado. Y Ana, también. Durante años, nadie supo con certeza si el romance entre Ana Colchero y Mario Vargas Llosa fue real, o solo producto de la imaginación de algunos periodistas. Pero lo que sí fue cierto es que, a partir de su amistad con él, Ana cambió. Comenzó a escribir, a publicar libros con un estilo apasionado, rebelde, casi poético. En su novela Los hijos del tiempo, muchos leyeron entre líneas una historia de amor imposible, de encuentros furtivos y de una mujer que se rebelaba contra el yugo del control masculino. Era ficción, era una confesión disfrazada, nadie lo sabía, pero alguien sí comenzó a sospechar. José del Val, el esposo, no era ajeno a los cambios de Ana. Notaba cómo ella se vestía diferente para ciertas presentaciones, cómo sonreía al ver mensajes que no compartía. No había pruebas, pero el instinto de los celosos no necesita pruebas para encenderse. Empezó a interrogarla con sutileza, luego con insistencia. Le preguntaba por sus amistades, por sus ausencias. En una ocasión, se dice que la siguió hasta una cafetería en la Condesa, y aunque no vio nada sospechoso, la desconfianza ya se había instalado como una sombra permanente. Ana intentaba mantener la calma. No quería explotar, pero sabía que vivía entre dos mundos. El del amor intelectual que encontraba en Mario, y el del deber conyugal que mantenía con José. El tiempo pasó. Ana se alejó aún más del espectáculo. Se refugió en la escritura. En 2012, durante una entrevista radial para un medio cultural, por fin rompió el silencio. No me gusta hablar de mi vida personal, pero creo que ha llegado el momento de decir que, viví con una persona que me amó mucho, pero que también me vigilaba demasiado. Y cuando no hay confianza, no hay libertad. Y cuando no hay libertad, no puede haber amor. Aunque no dijo nombres, todo el mundo entendió a quién se refería. Ese fue el inicio del final. Días después, según se reveló en medios de forma extraoficial, José del Val enfrentó a Ana. La discusión fue intensa, él le exigió la verdad. Y ella, cansada de ocultar, le confesó todo. El romance, los encuentros, los mensajes, el amor que sintió por otro, todo. Desde aquel día, Ana y José del Val nunca volvieron a ser los mismos. Aunque nunca se hizo público su divorcio, los rumores de separación comenzaron a circular con fuerza. Ana, por su parte, se refugió en su independencia. Dejó atrás los reflectores, dejó atrás los guiones, y también dejó atrás los miedos. Vivió libre, como siempre soñó.
Y sobre Mario Vargas Llosa, nunca hubo confirmación oficial. El escritor jamás hizo una declaración al respecto. Pero, como ocurre con los grandes romances secretos, a veces el silencio grita más que cualquier confesión. Hoy, Ana Colchero es vista como un símbolo. Una mujer que no se dejó doblegar. Que amó, se equivocó, cayó y se levantó. Que se enfrentó al sistema, a las televisoras, al machismo, y también a su propia culpa. No fue perfecta, pero fue auténtica. Y aunque muchos siguen debatiendo si el romance con Vargas Llosa fue real o solo una metáfora, lo cierto es que ella vivió una historia que pocos se atreven a contar, la historia de una mujer que se atrevió a amar, incluso a quien no debía. Estudió economía y matemáticas aplicadas en la UNAM, y posteriormente actuación en París. Es decir, era mucho más que una actriz. Era intelectual, feminista, activista, y profundamente crítica con el sistema. Eso, desde el principio, la volvió una figura incómoda para algunos y admirable para muchos. Su carrera despegó rápidamente en las telenovelas. Participó en grandes éxitos como Alondra, 1995, Corazón Salvaje, Valeria y Maximiliano, Nada Personal, 1996, donde brilló con un personaje empoderado que marcó a toda una generación. Pero la fama no era suficiente. Lo que Ana quería era libertad, justicia y dignidad. Y esa búsqueda la llevaría por caminos inesperados, tanto profesionales como amorosos. A lo largo de su carrera, Ana Colchero fue hermética respecto a su vida privada. Rara vez hablaba de sus romances, lo que alimentó aún más los rumores. Se le vincularon varias parejas. Un supuesto romance juvenil con Eduardo Palomo, su coprotagonista en Corazón Salvaje, aunque nunca fue confirmado. También se rumoreó un vínculo con el actor José Ángel Llamas, durante o después de Nada Personal. Pero sin duda, el romance más comentado, y al mismo tiempo más enigmático, fue el que se dice sostuvo con el escritor peruano Mario Vargas Llosa. ¿Fue real o solo un invento mediático? ¿Fue un amor pasajero o un lazo profundo que marcó su vida? Los detalles permanecen borrosos, pero hay hilos que, al unirlos, dibujan un mapa intrigante. Los caminos de Ana Colchero y Mario Vargas Llosa se cruzaron, según se dice, en un evento literario a finales de los años 90. Ana, para entonces, ya estaba alejada de la televisión y más enfocada en la literatura, los movimientos sociales, y el activismo político. Vargas Llosa, conocido por su brillantez intelectual pero también por romances polémicos, como el que tuvo con Isabel Preisler años más tarde, quedó encantado por la inteligencia de Ana, su mirada desafiante y su postura radical. Ana lo admiraba como escritor, pero, según fuentes cercanas, también se sintió seducida por su mundo. Por su capacidad de argumentar, su visión del poder, su sensibilidad disfrazada de rigor académico. Se dice que tuvieron varias reuniones privadas, lejos de las cámaras. Compartieron cafés en Coyoacán, lecturas conjuntas, discusiones intensas. Que el vínculo fue creciendo, hasta convertirse en algo más. Fue una relación clandestina, un escape emocional para ambos. O solo una conexión mental que el público romantizó. La verdad quizás nunca se sepa. Pero lo que sí ocurrió fue una serie de consecuencias que marcarían a Ana Colchero para siempre. En teoría, eran una pareja compatible, ambos preocupados por el pensamiento crítico, por los derechos humanos, por la lucha social. Pero como muchas relaciones que parecen ideales en la superficie, la sombra del control y los celos comenzó a surgir. Se dice que José del Val era un hombre brillante, pero posesivo. Que con el tiempo comenzó a restringir amistades, a leer entre líneas los discursos de Ana, y a sospechar de cada paso que daba. Y cuando notó que su esposa pasaba más tiempo con ciertos personajes del mundo literario, la desconfianza creció. Durante años, la relación entre Ana y Mario se mantuvo en secreto. Nunca hubo fotos comprometedoras, ni testimonios directos. Solo miradas, gestos, y cierta complicidad que se notaba cuando coincidían en eventos públicos. Pero la prensa es experta en leer lo invisible. Comenzaron a circular rumores. Ana y Mario se ven a escondidas. Vargas Llosa ha quedado encantado con ella. José del Val ya sospecha. Y mientras tanto, Ana guardaba silencio. No negaba ni confirmaba, pero sus libros hablaban por ella. Su obra literaria comenzó a mostrar temáticas de mujeres atrapadas en relaciones opresivas, que encuentran un amor prohibido que las libera. A partir del año 2000, Ana Colchero desapareció progresivamente de la televisión. Ya no aparecía en revistas, no concedía entrevistas. Su último proyecto en pantalla fue Isabela, y luego se retiró por completo. Dijo que estaba cansada del maltrato en el medio, que Televisa la vetó por exigir derechos, que TV Azteca la utilizó y luego la dejó fuera,
Pero otros piensan que también influyeron factores personales, como su matrimonio, el supuesto amor secreto, y las presiones internas. Desde entonces, Ana se dedicó a la escritura. Publicó novelas como Los hijos del tiempo, Entre dos fuegos, Nada es sagrado. En sus textos, la soledad, la rebeldía y la pasión no correspondida son constantes. Algunos lectores incluso aseguran que ciertos pasajes están dedicados indirectamente a Vargas Llosa. Yo viví con alguien que me admiraba profundamente, pero que al mismo tiempo me limitaba. Quise romper con eso, por eso escribo, porque es la única forma en que puedo decir lo que no me dejan decir. Esa frase fue interpretada como un dardo directo a su entonces esposo José del Val. Semanas después, se confirmó su separación, aunque no se revelaron los motivos exactos. No hubo pleitos públicos, solo un silencio que habló más que 1000 palabras. Fue en ese momento en que la prensa retomó el tema Vargas Llosa. ¿Acaso la separación se debió a ese viejo romance? A una confesión tardía, a la imposibilidad de vivir bajo el mismo techo con tantos secretos entre líneas. Hoy, Ana Colchero vive lejos del espectáculo, sin redes sociales, sin entrevistas, sin escándalos. Algunos dicen que reside en el extranjero, otros, que volvió a Veracruz. Pero nadie lo sabe con certeza. Lo cierto es que su historia se volvió leyenda. Una mujer que desafió a los poderosos, que amó con libertad, que escribió su verdad, aunque le costara todo. Y sobre Vargas Llosa, nunca habló más. Él tampoco, quizá fue un acuerdo tácito. O quizás, algunos amores nacen para nunca ser contados. Así fue como se llegó a confirmar la verdad que por años estuvo oculta. Ana Colchero no solo fue una actriz brillante, sino una mujer con secretos que solo el tiempo se atrevió a revelar. Amó a Vargas Llosa, fue traicionada, o simplemente vivió su vida como quiso, sin explicaciones para nadie. Hoy, solo nos queda su legado.